Hoy en Ajedrez Político nos acompaña Juan Carlos Mendoza García, el ex precandidato presidencial por el partido Acción Ciudadana. Juan Carlos Mendoza García nació el 7 de julio de 1975 en la ciudad de San José. Es hijo del biólogo Rolando Mendoza y de la profesora en literatura Nelly García. Juan Carlos es egresado de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica en el grado de bachiller. Además, posee una maestría en comunicación de ese mismo centro académico. Es diputado por el Partido Acción Ciudadana en el periodo 2010-2014. Fue el presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2011-2012. También fue jefe de fracción de su partido del año 2010 al 2011. Además, fue integrante del Partido Acción Ciudadana desde el 2001, en distintas instancias, desde distritales hasta Asamblea Nacional. Por la formación de sus padres, la vida de Juan Carlos Mendoza transcurrió desde pequeño en las cercanías del campus universitario de la Universidad de Costa Rica. Bueno, pues yo crecí entre Curridabat y Montes de Oca. Viví en San Rafael de Montes de Oca la mayor parte de mi vida. Ahí crecí mucho en el campus universitario, pues mis padres trabajaban en la universidad, entonces desde niño iba a cursos libres en la universidad y estaba muy metido en ese ambiente. Pude pues tener oportunidad de interesarme en muchos temas, ir a clases de distintos tipos. Una mamá filóloga que me enseñó el amor por los libros, que me enseñó el amor por la literatura, sobre todo la literatura latinoamericana, y un papá biólogo que me enseñó a conocer este país tan lindo que tenemos. Fui con él de giras por todos los parques nacionales. Él iba con sus estudiantes siempre a los parques nacionales, los llevaba de gira y yo siempre que podía lo acompañaba. Caminábamos muchísimo en medio del bosque y me enseñó pues a apreciar la vida y que tenemos, la biodiversidad que tenemos en Costa Rica. Así que sin duda pues fue una infancia pues muy interesante en ese campo. Estuve en la escuela laboratorio Emma Gamboa, que también pues tiene un acercamiento que creo que le enseña a uno mucho a aprender la responsabilidad por uno mismo, aprender la libertad y cómo usarla responsablemente, aprender a convivir con el medio ambiente. Y también, bueno, luego estuve unos años en el Colegio Metodista, después me gradué del Liceo Laboratorio y entré a la Universidad de Costa Rica, donde estudié Ciencias Políticas. Saqué Ciencias Políticas y después estudié Comunicación. Soy egresado de la Maestría de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y empecé mi vida profesional pues trabajando en algunos programas para microempresas. Luego pasé a trabajar en la Defensoría de los Habitantes, donde estuve por varios años y a partir del 2002 me incorporé a trabajar en la Asamblea Legislativa. Fui asesor del exdiputado Rodrigo Alberto Carazo, asesor de la exdiputada Leda Zamora, y después pues me presenté como candidato a diputado por la fracción de Acción Ciudadana. En su etapa escolar y colegial aprendió mucho la responsabilidad y el valor de la libertad. En su papel como estudiante, Juan Carlos fue bastante inquieto. Pues sumamente inquieto, sobre todo en la escuela sí era buen estudiante, pero era más inquieto que buen estudiante. Y en el colegio no fue mi mejor época en lo académico porque no era para nada el más verde del colegio. Pues estaba un poco en la etapa pues normal de la rebeldía adolescente, ¿verdad?, del momento. Y pues fue hasta la universidad ya que de nuevo me puse las pilas en la parte académica. También recuerda con cariño los ratos de diversión de su niñez. Bueno, de niño me gustaba pues las mejengas, claramente, pues como todo niño. Andar en bicicleta con los amigos en el barrio es una parte que siempre disfruto mucho y que ahora uno no lo ve tanto cuando están todos los niños que andaban por la calle, por la cuadra, por todo lado. Me gustaba hacer
hacíamos clubs de amigos y hacíamos pues las barras típicas de la niñez. Y sí, pues esos eran los pasatiempos en la niñez, y posteriormente pues he tenido otros pasatiempos. Me gusta ir al gimnasio, últimamente estoy haciendo yoga. Me gusta definitivamente desde niño leer muchísimo, siempre he sido un buen lector. Y me encanta cocinar, me gusta mucho invitar a los amigos, poder cocinar, pasar un buen rato. La lectura figura entre sus pasatiempos, al igual que el gusto por la buena comida. Bueno, en general me gusta muchísimo la comida y disfruto la comida de distintas partes del mundo. Me gusta en particular la comida tailandesa y lo único tal vez que no me gusta del todo es la remolacha. Desde joven, Juan Carlos tuvo la oportunidad de conocer Europa. Bueno, fue año y medio de muchísimo aprendizaje, de entender que el mundo es muy grande, y a la vez muy pequeño, y que nos encontramos mucho con otras culturas, con otras formas de pensar, pero que también hay diferencias importantes que hay que aprender a respetar. Y pues bueno, pude aprender un poco de francés, un poco de alemán, lo cual también a uno le abre toda una perspectiva con respecto a esas culturas que se aprenden, sobre todo cuando se puede aprender un poco el idioma. Pero tuve la oportunidad de compartir con gente no solo de Europa, sino con gente en los espacios en los que estuve. Había gente, mucha gente de África, gente de Asia, también gente de América Latina, gente de Europa del Este. Entonces fue una gran experiencia porque en año y medio pude conocer a gente de todo el mundo y convivir con esas personas, y definitivamente entonces uno aprende de los valores, aprende de tolerancia, aprende del respeto que hay que tener hacia las distintas culturas, hacia las distintas religiones, formas de ver el mundo, y cómo se debe poder interactuar en un mundo globalizado que nos puede unir muchísimo, pero también nos puede separar cuando no sabemos llevar bien las diferencias entre las personas. Asimismo, Juan Carlos gusta de los destinos turísticos de nuestro país. Qué difícil esa pregunta, porque realmente, a como disfruto mucho ir al sur del país, al Pacífico Sur, disfruto muchísimo la península de Nicoya, disfruto mucho ir al área de Malpaís, de Santa Teresa, pero también disfruto mucho ir a playas de Guanacaste en el norte, como Avellanas o como Playa Negra. Me gusta muchísimo el Caribe, sobre todo el Caribe Sur, y me encanta ir a Manzanillo y a Cocles, a Puntuita. Realmente, bueno, me gusta la playa definitivamente y prefiero la playa a otros espacios, pero también disfruto la montaña. Así que es difícil decir que hay un punto en particular de preferencia, y muchos lugares en Costa Rica que aún están por descubrir también, porque Costa Rica, por pequeñito que sea, está lleno de lugares lindos a los cuales visitar. Para Juan Carlos, su juventud le permite ver la política de una manera diferente. Bueno, yo era una persona pues que estaba totalmente contraria a los partidos políticos, como las hay muchísimas en el país, que no quería ninguno de los partidos. Me parecía que todos representaban exactamente la misma agenda. En el momento en que surge el Partido Acción Ciudadana, encontré un espacio para hacer otra forma de política, para poder generar una política ciudadana cercana a la gente, y encontré un espacio para desenvolverme políticamente. En ese espacio, pues también en algún momento dije, bueno, yo creo que tengo algo que aportar, que puedo hacerlo también mejor que otras personas, y dije, bueno, voy a presentar mi nombre y vamos a hacer el aporte. Convencido de que en política, si la gente buena y trabajadora y honesta no participa, lo único que hace es dejarle el campo libre a otros que van con otras intenciones al espacio político. Por último, en unos años, Juan Carlos se visualiza como expresidente de la República. Como expresidente de la República,
asumiendo pues, y teniendo un rol de liderazgo en el país. Creo que hemos tenido y estamos en un momento en que toda una nueva generación de personas que nos involucramos en la política, estamos decididos a hacer cambios profundos en este país, que estamos convencidos pues que tenemos que generarnos justamente para dentro de 30, 40 y 50 años unas condiciones de vida que en este momento no están aseguradas y por lo mismo pues nos visualizamos en una Costa Rica que sea más solidaria, una Costa Rica donde tengamos mejor acceso a la salud, mejor acceso a una serie de servicios públicos, una serie de oportunidades para hacer empresa, para hacer negocio, para que la gente viva bien y tenga calidad de vida. Entonces espero en esos años pues poder ver hacia atrás y decir, hice algo por mi país, hice algo por Costa Rica y estoy en una mejor Costa Rica de la que encontré cuando tenía 37 años, que es lo que tengo ahora, y pues espero verme satisfecho de haber dado mi granito de arena. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Durante los últimos 2 gobiernos se ha generado un consenso acerca de prohibir las actividades petroleras y mineras en el país. En ese sentido se han aprobado una ley que prohíbe la minería y un decreto de moratoria a las exploraciones petroleras. En caso de llegar a la presidencia, ¿cuál sería su posición respecto al decreto de moratoria en Costa Rica? Hola Mauricio, yo fui uno de los promotores de la ley para impedir la minería de oro a cielo abierto en el país. También acompañé la lucha contra la minería en Cruzitas, pero no solo la minería, también hemos estado a la par de los ecologistas de este país en la lucha contra la exploración y explotación de petróleo. Realmente ese no es el camino que Costa Rica necesita. No queremos una Costa Rica de industrias extractivas. Creemos que nuestra riqueza está en la biodiversidad, está en la naturaleza y en cómo se puede integrar todo ese valor en un modelo de desarrollo sostenible. En eso es lo que vamos a hacer énfasis y claramente vamos más bien a profundizar las leyes para que quede absolutamente claro, bajo todo punto de vista, que en Costa Rica no se va a desarrollar la industria de la minería ni la industria del petróleo. Las finanzas del sector público ha sido un problema que ha venido limitando el desarrollo de nuestro país. Por una parte, en lo que es infraestructura, sabemos que el país tiene retrasos importantes en lo que es la inversión en infraestructura. Igualmente, los programas sociales se han venido desfinanciando en los últimos años y específicamente en este gobierno, de manera tal que como un sector que forma parte de los sectores sociales y laborales, quisiéramos conocer de su parte como candidato o aspirante a la presidencia de la República, cuál va a ser su planteamiento para resolver el problema fiscal y por ende también tener más recursos para poder invertir en infraestructura y en programas sociales, que ha sido, digamos, la gran preocupación y que de alguna manera está también incidiendo en los niveles de pobreza de nuestro país. Debemos de tener claro que no se le está cobrando bien a las personas que tienen que pagar impuestos, pero además una vez que se tiene ese dinero, no se está invirtiendo bien ese dinero. Creemos que es fundamental resolver estos dos temas de entrada, cobrar adecuadamente y eficientemente. La mejora en la recaudación es un tema por el que hemos venido trabajando y hemos aprobado varios proyectos de ley que pueden fortalecer al Ministerio de Hacienda. Pero por otra parte, no puede ser posible que tengamos el dinero y se malgaste en proyectos como La Trocha.
Así no hay dinero que alcance, así no hay dinero que pueda resolver los problemas de infraestructura. El problema no es al final entonces de cuánto dinero hay, porque si se hubiese utilizado todo el dinero existente en la red vial nacional, podríamos haber resuelto el problema de la red vial nacional en un periodo de 10 años. Entonces, debemos realmente poder utilizar el dinero eficientemente, eliminando la corrupción, recaudando bien, y una vez que se den esos mensajes claros, entonces sí, podemos empezar a hacer reformas en impuestos como el impuesto a la renta, para que paguen más y contribuyan más quienes más dinero tienen y pueden aportar. Quisiera saber si en su programa de gobierno usted va a tomar en cuenta los temas importantes de derechos humanos que se han dejado a un lado, como por ejemplo pueblos indígenas, el adulto mayor, cómo se le va a atender en asuntos de salud, qué se va a hacer con las personas de diversidad sexual, etcétera. ¿Está eso en su programa de gobierno? Definitivamente, doña Ofelia. No solo va a estar en el programa, ha sido parte de las luchas que hemos venido dando. Yo tuve la oportunidad de formarme en derechos humanos trabajando en la Defensoría de los Habitantes y sé muy bien cómo se violentan los derechos de los habitantes reiteradamente desde la inacción de una serie de instituciones que deben de resolver esos problemas. Tenemos más de 18 años de no tener una ley que garantice los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía. Tenemos leyes que no se cumplen, por ejemplo en materia de discapacidad. ¿De qué nos sirve una 7600 si no se pone en ejecución? Cuando fui presidente de la Asamblea Legislativa, lo primero que dije fue, ¿cómo tenemos la ley 7600 emitida por la Asamblea y no hemos puesto en ejecución una política para poder contratar a las personas con discapacidad en el 5% que exige la ley dentro de nuestra propia institución? Bueno, esos son los cambios que hay que hacer. Es necesario pasar de la emisión de leyes a la ejecución de leyes, y eso va a ser algo definitivo en materia de derechos humanos, donde vamos a apoyar las luchas que dan las distintas poblaciones que vienen a reivindicar sus derechos, y que en el momento en que puedan gozar de esos derechos, podremos todos los costarricenses como sociedad vivir de una forma más plena, vivir de una forma más armoniosa. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Bueno, y llegamos a la tercera parte y final de este ajedrez político del día de hoy. Ya conocimos lo que fue la primera parte de la biografía de don Juan Carlos Mendoza García, las preguntas de los diferentes sectores, y ahora los sentamos para analizar a fondo las propuestas que nos trae. ¿Por qué usted debería interesarse por este precandidato presidencial o candidato presidencial? Bueno, de esto hablamos con don Juan Carlos. Don Juan Carlos, estrategias específicas que usted pretende implementar y que quiere llevar al gobierno que usted presidiría. Bueno, muy buenas, Jorge Mario, televidentes. Lo primero que nos interesa es volver a pensar en grande como país, volver a ejecutar. Estamos en un momento en el país donde ya nada se puede hacer, para todo no hay dinero, nos interesa volver a desarrollar infraestructura. Este país tiene más de 30 años donde no se ha construido prácticamente nada. Caldera por un lado, la Costanera Sur, pare de contar. Realmente los gobiernos se han dedicado a tapar huecos en el año preelectoral, en vez de desarrollar realmente los proyectos de infraestructura. Nos parece fundamental planificar en ese sentido, y existe la planificación y existen las prioridades establecidas en un grupo que ha reunido tanto a sectores técnicos como a sectores empresariales sobre las prioridades que se pueden fijar a nivel de infraestructura pública. En 10 años, con el dinero del impuesto que pagamos al combustible,
Con ese dinero, sin gastar un 5 más, se puede reconstruir toda la red vial nacional si dejamos de tapar huecos y desarrollamos infraestructura. Pero usted bien sabe que esos dineros van a caja única del Estado y que el Estado nunca tiene dinero y que todo se mezcla y que siempre nos han dicho que nunca hay dinero para infraestructura o que el Estado tiene graves problemas y por eso se recurre a la concesión. Eso ha sido una mentira absoluta. Lo que ha pasado es que se han preocupado por tapar huecos, por hacerlo en campaña electoral y claramente cuando se tapan huecos al final cuesta muchísimo más dinero hacer las reparaciones. Es necesario en buena parte reconstruir, es necesario reparar las calles en el momento oportuno y claramente existen los cálculos hechos por el Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica que demuestran cómo se podría con ese mismo dinero reconstruir toda la red vial nacional en un periodo de 10 años. Bueno, aparte de infraestructura, ¿qué más le propone usted a los costarricenses? Un relanzamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos que pensar la Caja en el año 2050. Estamos en un país donde se ha invertido la pirámide poblacional, es decir, en el año 2050 vamos a ser mucho más las personas adultas mayores que vamos a requerir más atención médica, más atención en medicamentos. Para ese futuro tenemos que empezar a hacer cambios profundos ya. ¿Por qué? Porque va no solo a haber más gente mayor, sino menos gente cotizando en edad productiva. Y eso requiere un cambio conceptual bastante profundo de todo el sistema de seguro, de todo el sistema de seguridad social, donde tenemos que asegurar entonces el fondeo respectivo. Tenemos que asegurarnos que el dinero se gaste bien. No podemos seguir con 110 departamentos de recursos humanos. ¿Pero cómo hacer eso? Es necesario reorganizar administrativamente la caja para que las compras también se concentren y se aprovechen las economías de escalas que se puede manejar en una institución como esa. Es necesario poner orden también en los distintos sistemas de salarios que hay en la institución. Son pasos que es fundamental dar en un acuerdo de seguridad social que nos lleve a poder también tener muchos servicios que en estos momentos no se están dando o no se están dando con la calidad que todos quisiéramos. ¿Y los tratados de libre comercio en el tema de economía, cómo lo ve usted? Yo creo que hemos como país negociado tratados y no hemos evaluado los impactos que estos tratados están teniendo. Y sobre todo, no se ha generado una política de administración del comercio donde las partes positivas que podrían tener algunos tratados se les saque provecho. ¿Para quiénes? Para el empresariado nacional, para el emprendedor nacional. Entonces, para mí, el COMEX se debe convertir, ya dejar de estar negociando, convertirse en un departamento, en un ministerio, donde se genere una administración del comercio eficiente, donde pongamos orden para que los permisos sanitarios no duren tanto tiempo como están durando ahora, que los registros sanitarios se puedan hacer. Ahora con los tratados es más fácil estar importando y es más fácil importar que producir nacionalmente. Esa situación se tiene que cambiar y el énfasis va a estar entonces en la administración del comercio. Hay un tema que preocupa a la mayoría de los costarricenses, o hay dos temas, uno es la pobreza y otro es la seguridad. Exactamente en pobreza, ¿qué piensa hacer usted para disminuir la pobreza en este país? Bueno, en la pobreza y la seguridad son dos temas que van de la mano y se tienen que ver en forma conjunta. ¿Por qué? Porque hemos venido pasando de ser el país que tenía una clase media fuerte y una distribución del ingreso relativamente adecuada a el país que cada vez va generando más desigualdades en toda la región latinoamericana según el último estudio de la CEPAL. Queremos hacer un relanzamiento del sector productivo. Eso pasa por generar una nueva relación en cómo entendemos la relación del sector público, del sector privado y de las universidades. Para pasar a ser una sociedad del conocimiento es necesario una interacción muy fluida entre estos sectores que hasta el día de hoy no se ha dado de la forma más adecuada, porque por lo general se ha dado en relaciones pues entrabadas, en relaciones que a veces se mete la corrupción de por medio y eso lo queremos sacar de la ecuación. Y es necesario entonces aprovechar las grandes ventajas que como país tenemos. Somos realmente todo un paraíso por descubrir que requiere impulsar la ciencia y la tecnología, requiere realmente engranar
el sector público y el sector privado de una forma clara alrededor de proyectos de ciencia, tecnología, innovación. Es necesario que las universidades jueguen un rol y generar un ambiente para la generación de riqueza y distribución de esa riqueza. Eso, el problema en el país es que se ha venido nada más generando la riqueza y no hay distribución. En la distribución necesariamente es necesario que el micro y pequeño empresario, el pequeño productor, tenga las herramientas para salir adelante. Programas específicos entonces también para que los jóvenes, para que las mujeres, para que las personas que por alguna razón salieron de lo que es la vida laboral se puedan reinsertar y puedan en sí mismos producir la riqueza y que existan las oportunidades entonces para el emprendedurismo, para el trabajo, para que la persona se dignifique, pero además sea una persona plena a través de su trabajo. Ahora bien, durante este año vinieron los notables, presentaron su informe y el gobierno aceptó una serie de recomendaciones de esos notables para convertirlos en proyectos y específicamente en leyes. Esas leyes posiblemente estarán listas en la próxima administración. ¿Cuáles de esas leyes usted realmente rescataría? Sobre todo en el cambio en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, un reglamento de la Asamblea Legislativa muy obsoleto, que se necesita un cambio directo y un cambio esencial ya y radical en la Asamblea Legislativa, pero además, ¿qué propone usted? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno ha utilizado todo este informe para lavarse la cara del pésimo desempeño que ha tenido, de la inoperancia que ha tenido y la incapacidad que ha tenido de gobernar. Pero esa incompetencia, esa inoperancia también se ve reflejada en la Asamblea Legislativa, donde hay un problema grande para ponerse de acuerdo, Juan Carlos. Sí, pero el problema ha sido otra de los mitos que se ha creado, de que el problema de la Asamblea Legislativa es el reglamento. Vea, el mejor reglamento es un buen acuerdo político y no pasa por reformas reglamentarias tan específicas como las que han planteado. Pero es que no se ponen de acuerdo, nunca se ponen de acuerdo para temas específicos y que necesitan... El problema no es el reglamento, y eso lo demostró el periodo constitucional anterior, donde pasó toda una reforma del Estado costarricense teniendo mayorías. Claro que se puede generar los acuerdos, claro que se puede utilizar el reglamento para pasar leyes. Es la forma más fácil de justificar la inoperancia del gobierno ha sido echarle toda la culpa a la Asamblea. Aquí lo que es fundamental es ver que sí pueden haber y es necesario hacer algunos cambios, y yo he propuesto algunos de esos cambios. He firmado proyectos de reforma puntuales, por ejemplo, porque para mí es esencial que el costarricense sepa cómo vota su diputado, que el voto quede claramente consignado. Eso ha sido presentado y apoyado por este diputado. Cuando fui presidente de la Asamblea Legislativa, aprobamos 5 proyectos de ley distintos en comisión de reforma reglamentaria. Cuando llegaron a plenario, el partido oficialista no quiso impulsarlos. Entonces, es una falacia absoluta el venir a decir que ellos están a favor de reformas reglamentarias. Porque cuando se plantea una reforma que dice, por ejemplo, que los informes de investigación se conozcan en el plenario, ahí ya no lo han querido conocer ese tipo de reformas. Cuando hay distintas reformas que han tocado sus intereses, ahí ya no hay reforma reglamentaria. Insisto, aquí el tema de reforma institucional es mucho más profundo. Yo siento que tenemos que ir en un camino que acerque a la gente a la toma de decisiones. Tenemos que pasar de la democracia representativa a una democracia participativa efectiva, a una democracia real, y es ahí donde nos tenemos que concentrar en nuevos mecanismos de participación. Bueno, era precisamente la forma de pensar y las propuestas que le lleva a ustedes el candidato del Partido Acción Ciudadana, don Juan Carlos Mendoza. Hasta acá llegamos con la presente edición de Ajedrez Político. Nos vemos la próxima semana.